Y nos quedó sin contar el tema de que lo primero que hiciste fue cavar los pozos, ¿le llamáis pozos de zorro en Argentina? Exactamente, Pozo de Zorro. Que cavar allí no era fácil, ¿no? No, no, cavar en Malvinas no era para nada fácil. Vos cavabas la primera parte, la sacabas bien y bueno, y pasabas unos 20 centímetros. Depende de los lugares, porque capaz que esto lo va a escuchar otra persona y va a decir, ah, sí, pero a vos 20 centímetros, a mí ni bien punteaba. A ver, depende del lugar. Hay lugares que tenías a 50 centímetros, a otros a 20 centímetros, ya empezaba a brotar el agua. Y en muchos lugares estabas cavando y te encontrabas con piedra. Así que tenías que cambiar el lugar porque eran piedras muy grandes. Entonces tenías que cambiar el lugar y empezar a cavar de vuelta. Y después a mí me tocó llegar a un punto de que la tierra se convertía en una especie de crema, eh, una crema pegajosa, una mezcla de crema pegajosa, eh, que se pegaba a la pala y no la podías sacar de pegajosa que era y empezaba a brotar agua y se te llenaba el pozo de zorro de agua. Vivías con el pozo del zorro lleno de agua. ¿Que eran individuales o estabais dos o tres? ¿Cómo era? No, normalmente eran 2 soldados por pozo. Yo no tuve pozo. Yo no tuve pozo porque nosotros fuimos parte del grupo que tuvimos que hacer pozo para otros, para superiores. Entonces, cuando llegó el momento del 1 de mayo, yo no tenía pozo. Entonces, yo estaba durmiendo, ¿no? Y me viene a buscar un compañero y me patea los pies. Y yo, viste, estaba con la cabeza en otra cosa, sentía las explosiones, pero yo pensé que yo estaba soñando, viste. Para mí ese primer método, entonces dice, dale, levantate, que están bombardeando el aeropuerto. Entonces me levanto y el sargento me grita y métase en el pozo. Y digo, si no tengo pozo, venga conmigo para acá. Entonces me meto en el pozo del sargento. Entonces cada vez que había un bombardeo, yo iba al pozo del sargento. Y ese 1 de mayo era tal bombardeo que había que le digo, mi sargento, ahora vengo. Y me dice, ¿a dónde va, soldado? A la posición. ¿Y qué va a hacer? Voy a buscar el dulce de leche que me mandó mi mamá por encomienda. Y me fui a buscar el dulce de leche, porque yo le digo, mire, mi sargento, yo me ve, ¿cómo ahí? Con toda la perolata de que me gritaba y me puteaba el suboficial. Y le digo, mi sargento, yo cualquier cosa, pero yo a los ingleses no le voy a dejar el dulce de leche que mandó mi mamá. Así que me fui a buscar el dulce de leche que me había mandado mi vieja en encomienda, que era un frasco una lata de 1 kilo de dulce de leche. Es que Abrimos esa lata de kilo de dulce de leche y con la cuchara, es que era un entre el kilo. sargento y la noche de bombardeo, la compartí con el sargento, nos comimos el kilo de dulce de leche. Increíble. Menuda Eso es, anécdota. eso es como una anécdota graciosa, ¿no? Porque Pero lo piensas eso. hoy en día y, bueno, realmente el bombardeo era lejano, ¿no? No había tanto peligro en vuestra zona. No, no había tanto peligro, o fue- temblaba, la isla temblaba. La isla o crees que temblaba. fue, visto ahora, crees que fue un poco inconsciencia hacer eso? ¿Cómo? Visto ahora, crees que fuiste un poco inconsciente haciendo... No, para nada. No, qué inconsciente. Yo no Ah, iba a dejar algo que me mandó mi mamá. Algo que me mandó mi mamá, no lo iba a dejar. Eso era mío, no era de nadie. bien. Era mío, no era de los ingleses. Eso era mío. Me lo mandó mi vieja para mí. No podía dejar algo tirado que me mandó mi vieja.